Hola amigos. ¿Qué ocurre en el velatorio y en el lugar donde permanece el difunto hasta ser enterrado? Creo se van a sorprender y no van a ver este lugar como antes. En estos momentos tan delicados, donde damos el último adiós a nuestro ser querido, espiritualmente hablando, ocurre algo en ese lugar, pero muchos ni lo ven ni lo sienten. Yo llevo 21 años trabajando para el mundo espiritual y les voy a decir qué ocurre en ese lugar cuando estamos conmovidos despidiendo a nuestro ser amado. En este lugar tan peculiar, donde velamos a nuestros seres queridos, se acumula mucha espiritualidad. Mientras velamos a nuestro familiar, lo normal es que su espíritu esté ahí con nosotros, viéndolo todo. Está con sus familiares todo ese tiempo, y hay personas que incluso vieron el espíritu de su familiar, o les ocurrió algún fenómeno extraño durante el velatorio. Esto es bonito saberlo, a mi parecer. Da esperanza al saber que todo no acaba con la muerte, sino que seguimos viviendo de otra manera. Podemos despedirnos sabiendo que está ahí, pero no es un adiós. ¿Se han parado a pensar y después se van donde deben? Algunos están con sus familiares un tiempito, hasta que se conciencian de que todo va a estar bien, que ya no pertenecen a la tierra. Y después ya descansan en el reino del Padre. No todos es el mismo caso. Algunos se quedan donde se les hizo el velatorio. Se preguntarán, ¿cómo sabe él todo eso? Soy sensible y en muchas ocasiones noto a estos espíritus y me producen ciertos síntomas que me lo hacen saber. Y el tanatorio es un punto crítico donde las personas pueden notar estas presencias en un momento dado o llevarse alguna consigo. En España, en un mismo tanatorio, pueden estar velando a varios difuntos el mismo día, pero tuvieron a otros tantos el día anterior y el anterior. Es un lugar donde no falta el trabajo, y hay veces que se nota en el ambiente su presencia. Se siente pesado, sobre todo si eres sensible a estas energías. Cuando entro a un tanatorio, antes digo, voy a estar poco tiempo, quedaos aquí y no vengáis conmigo. Digo esto porque no es la primera vez que he ido a este lugar, me he empezado a sentir mal y he seguido con los mismos síntomas aunque me hubiera ido de allí. Esto es porque se vienen con nosotros. Los síntomas son angustia, mareo, vista borrosa, dolor de cabeza o estómago, pinchazo en la parte interna del ojo, normalmente el izquierdo, tristeza, ansiedad. Seguro me dejo algún síntoma, pero no son agradables. Yo llevo conmigo una cruz colgada del cuello, que la verdad me va bien. Hay una oración que yo siempre les recomiendo, que dice así: Ángeles del cielo, si hay un espíritu aquí, lleváoslo y presentadlo ante el Altísimo. La oración se dice mental. Si se sienten mal, se ponen las manos en cada hombro contrario, o en el pecho, y se dice la oración. Al acabar de decirla, se sacude hacia abajo rápidamente para descargarse. Si notan la presión en la cabeza o en los ojos, antes de ponerse las manos en el pecho u hombros, se la ponen en la cabeza y otra en los ojos,
Es lo mismo. Prueben de hacer esta oración las veces que necesiten, cuando estén mal, y espero que se encuentren mejor. Da igual decirla de noche que de día, y las veces que la digan al cabo del día. Lo importante es sentirse mejor. A veces he ido a estos lugares y he salido con dolor de espalda, y es como si algo se me hubiera subido a la espalda, y la verdad es así. Incluso se agarran a las cervicales. Yo cuando digo la oración, a no ser que note el mal en el estómago o ansiedad en el pecho, suelo ponerme las manos una encima de la cabeza y otra en las cervicales, y sacudo hacia abajo al acabar. La verdad que noto mejoría, y es por eso que quería hacer este vídeo, para informarles, porque aunque no tengan un don como yo, en ocasiones se nos pegan, y es bueno saber cómo hacer para que se vayan. Hay personas que tendrán su técnica, intentan relajarse, se dan baños. Yo les incluyo esta oración, porque a veces cuesta que se vayan, y estamos tristes o enfadados sin razón aparente, y es por esto. Lo que no quiero es que vayan con miedo, porque no pasa nada. Pero si notaran estos síntomas, salgan fuera un ratito para tomar el aire y digan esta oración intentando sentirse mejor. Si les ocurriera que aun haciendo estos consejos no encontraran mejoría, pueden escribirme al correo que les voy a dejar e intentaré ayudarles. No quiero que se sugestionen, no tiene por qué ocurrirle a ustedes, pero ahora ya saben qué ocurre cuando velamos a nuestros seres queridos y la espiritualidad que se mueve en ese lugar. Este es un canal espiritual y les contaré misterios que nunca creerían. Y que sepan que los ayudo sin cobrarles nada, es solo por ayudar. Espero les sirvan mis consejos. Un saludo.